Esta pasta se está pegando, se está quemando y va exactamente como tiene que ir. La Spaghetti all'Assassina es la única pasta que se arruina cuando intentas salvarla. Sin olla de agua hirviendo, sin remover, sin rescate. Y la frontera entre esta costra y el carbón no se mide con el reloj, se escucha. ¿Aún no lo sabes? Ya has fallado este plato. Fallaste el día que aprendiste a cocinar pasta. Agua abundante, remover. Bajar el fuego cuando algo huele a peligro. Ese instinto te ha salvado 1000 cenas. Aquí es el asesino, no la salves. En Bari cuentan que nació hace medio siglo. La historia da igual, la física no. Aceite, ajo, peperoncino, mucho. Pica porque tiene que picar, es el carácter del plato. Regla única, donde hay agua hay techo. 100 grados, ni uno más, y a 100 grados no existe costra, existe cocción. La costra solo nace donde el agua ha muerto, en los puntos donde la pasta toca el hierro. Ahí los azúcares del tomate se lacan, el almidón cristaliza, deja de ser pegamento, se vuelve cristal. ¿Te suena? Es el socarrat de una paella, misma física, otro idioma. Por eso el teflón es sabotaje, existe para impedir el agarre. Sin molde no hay costra. Remover, peor. Cada vuelta arrastra agua sobre los puntos secos. Reinicias el plato. Ahora empieza la cuenta atrás. Caldo de tomate. Hirviendo. Siempre hirviendo. En el fuego de al lado. Un cucharón frío es un asesinato térmico. Le roba al hierro todo lo que había ganado. Segundo cazo. Solo cuando el primero ha muerto. La pasta en capa única. Donde se amontona hay vapor. Y el vapor es agua. Otro techo de 100 grados dentro de tu sartén. Escucha la sartén. Eso es agua hablando. Burbuja gorda. Sorda. Todavía no pasa nada. Tercer cazo. Cállate y escucha. El sonido se afila. La burbuja muere. Empieza el crepitar. El agua pierde. La fritura gana. Levanta un borde. Solo un borde. Ahí está. Caoba. Lacada. Viva. La primera costra. No la toques más. Déjala trabajar. El cazo está casi vacío. Y ahora llega la parte donde casi todos la matan. Último cazo. Míralo bien. Es el final del rescate. Cuando este caldo desaparezca ya no hay margen. Solo quedáis tú, el hierro y el fuego. Y ahora viene lo más difícil de toda la receta. Nada. No muevas, no añadas, no bajes el fuego. Tu mano va a querer entrar. No la salves. Aquí se decide todo, y se decide por señales. El caoba brilla, son azúcares lacados. Eso es costra. El negro mate no brilla, es pirólisis, ceniza amarga. Y el olor avisa antes que el color. Tostado dulce, sigues. Acre que araña la garganta, has cruzado. La espátula primero encuentra resistencia, luego la placa cede sola. Si tienes que arrancarla, no era costra, era pasta pegada. Voltea, por secciones, una vez. Deja que el otro lado firme su parte. Esto no es pasta con salsa, es pasta con memoria del fuego. Blanda por dentro, cristal por fuera. Ese crujido es todo lo que no rescataste. Toda tu vida te enseñaron que quemar era fracasar. Nadie te dijo que había una frontera, ni que se podía aprender a oírla. La asesina no se salva, se respeta. Acabas de ver lo que pasa cuando el agua muere. En este vídeo te cuento por qué esa misma agua salva casi todas las demás pastas. Ahora ya sabes qué mirar.